Este programa se realiza con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. El Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia tiene la función de liderar una tarea pedagógica para explicarle a los ciudadanos sus derechos constitucionales y establecer también espacios de diálogo entre los realizadores de los programas y las audiencias. Esto es Saberte Ver. Bienvenidos. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. En este espacio en el que estamos repasando las funciones que cumple el Comité Defensor del Televidente, invitamos a algunos estudiantes a que nos compartieran su mirada sobre lo que significa que a Teleantioquia se le haga veeduría ciudadana. Y con ellos también conversamos de temas tan importantes como las audiencias y las televidencias. Solemos, con alguna frecuencia, decir que el televidente es aquel que se para al frente de un aparato que en otro tiempo era acompañado por toda la familia. Para mí las audiencias podría ser un público objetivo en masa de cierto contenido. Las audiencias como tal no solamente se encuentran en la televisión, se encuentran en cualquier medio de comunicación, el periódico, la radio, la televisión. Las redes sociales y los podcasts. Algún canal de YouTube, televisión, película, etc. Habría que hablar de televidencias, y las televidencias no solamente están al frente de ese monitor pesado, sino que también están a través de los aparatos celulares. Para mí las teleaudiencias parten de las personas que consumen televisión, pero un asunto muy importante es que tienen, digamos, una actividad, es decir, hay una interacción. Y de esa manera la audiencia no solamente está viendo detrás de una pantalla o adelante, sino que a través del celular, de los dispositivos, hay o una respuesta y también hay una fidelidad al programa. Bueno, las audiencias obviamente están asociadas con lo mismo. Si hay nuevos televidentes, las audiencias también son otras. Bueno, veo contenidos audiovisuales de académicos, de entretenimiento o cosas que yo quiera como investigar para saber, como tutoriales. Uno podría decir que en el caso de la televisión, pues las audiencias son básicamente aquellos que consumen una información, pero esa información no hay que entenderla solamente como aquella persona pasiva que ve la televisión, sino que también actúa. Digamos, un aparato de esta naturaleza donde viaja tanta información, donde la señal de televisión también entra por aquí, nos obliga a pensar que los televidentes nuevos son aquellos también que consumen de otra forma los contenidos de la televisión, que están empaquetados en los productos que tradicionalmente se hacen, pero que viajan ya de manera desfragmentada. A punta de dobletes, Atlético Nacional se quedó con el título de supercampeón de Colombia. Primero fueron los goles del presente, Tomás Ángel para darle un respiro al equipo. En el programa de hoy analizaremos lo que significa que nuestro canal tenga el primer comité defensor del televidente de la televisión regional y nacional, conformado por 5 profesionales de distintas áreas del conocimiento, lo que permite que las inquietudes sean abordadas de manera interdisciplinaria. Bueno, el comité creo que es mucho mejor que la figura de defensor del televidente, en la medida en que en un comité pues obviamente hay pluralidad, no solamente es la visión de alguien que supuestamente defiende el televidente, hay una discusión, hay una mirada también en donde participan expertos, participan televidentes, participa la sociedad civil y en ese sentido pues es muy importante. El comité del defensor del televidente diría yo que es el encargado de proteger o de cuidar las parrillas, también de recibir las quejas que tienen los televidentes acerca del programa o del canal para que de esa manera cuiden su audiencia. Para Teleantioquia es importante escuchar las recomendaciones del Comité Defensor del Televidente. Nos reunimos con los directores de los programas, con los realizadores, muchas veces con los presentadores y les transmitimos todas estas sugerencias del comité. Bueno, yo estoy un poquito peleado con esa figura del defensor del televidente porque creo que la palabra defensor del televidente habría que cambiarla por otro término. No sé hasta qué punto pedir que existe un defensor del televidente es sugerir que el televidente debe ver la televisión de acuerdo con lo que piensan los expertos, o el experto, o las personas que estudian la televisión. Creo que es muy importante esa formación, pero los televidentes también tienen su propio mérito. Los contenidos deben ser aptos dependiendo la edad, o dependiendo también ideología,
orientación, género, etcétera. Entonces digamos que si en algún momento esas cosas se pueden ver dañadas o la imagen de alguien, me parece que sí es importante defender. Además, porque no podemos seguir pensando que los televidentes son solamente unos. Hay un montón de percepciones, de miradas del mundo, de concepciones de la vida, de historias particulares que hacen que un defensor del televidente no pueda simplemente decir que la televisión se debe mirar o ver de esta manera, sino que también habría que entender los contextos, las miradas de las personas, los saberes. Liderazgo de las mujeres afrodescendientes. Escuchamos al comité y somos partícipes de sus decisiones, pero también de sus recomendaciones. Que en alguna oportunidad un televidente nos envió una carta diciendo que ellos no necesitaban que los defendieran, y creo que en el fondo tienen toda la razón. El asunto de la defensa es más garantizar que mínimamente esos contenidos públicos, porque son elaborados con recursos públicos, pues lleguen obviamente con un interés general, en donde los temas de discusión vayan escalando las diferentes esferas, desde las periféricas hasta las centrales. A la paz total del gobierno Petro le quedan dos grupos vinculados, la Segunda Marquetalia y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Con los otros tres, ELN, Clan del Golfo y las disidencias al mando de Iván Mordisco, el proceso está roto. Los sesionarios, las sesiones de derecho en los canales de televisión regionales es muy común. Los canales como Teleantioquia, los otros canales públicos regionales tienen espacios sesionados, es decir, le alquilan un espacio dentro de su rejilla, dentro de su parrilla de programación a algunas empresas, entidades, productoras que quieren emitir ahí sus contenidos audiovisuales. En cuanto a las personas que llegan a través del defensor del televidente, hay algo, y es que nosotros tenemos unos tiempos establecidos por contrato para contestar los PQRs y tratamos de darle esa premura inmediata y ese proceso de inmediatez, pero contestando de una manera correcta cada uno de los requerimientos, porque creemos que más allá del susto que uno pueda tener cuando llama al defensor del televidente, es el respeto y la ética que se debe manejar cuando tú tienes un medio de información. Y hacemos un seguimiento permanente para que estos sesionarios no solamente cumplan las normas, sino que también tengan una buena calidad técnica y que sean contenidos que apoyen, contenidos de valor para nuestra rejilla de programación. Al regresar de la pausa analizaremos a Teleantioquia como canal de televisión público regional, qué tipo de contenido se emite, qué parrilla de programación necesita para atraer a los jóvenes y si esos contenidos producidos de manera local llaman el interés global. Ya regresamos. La llegada de los medios digitales cambió la manera como la televisión se relaciona con sus audiencias, permitiendo enriquecer el contenido con una retroalimentación casi inmediata. Pero es importante escuchar y ejecutar las propuestas que surgen de la teleaudiencia. Teleantioquia yo lo veo como un canal muy informativo, generalmente porque yo consumo las noticias de Teleantioquia. Se enfoca mucho como en aspectos así muy sociales, temas ambientales y así, y creo justamente que esa es como su guía y su labor. Para mí es como un canal que visibiliza las regiones. No veo Teleantioquia, soy más como de contenidos móviles. Implica escuchar al televidente, abrirle los espacios. Implica sobre todo generar una gran conversación. Si esa conversación no se da, pues simplemente estamos jugando a la democracia y jugando a emitir una información a la espera de que alguien en algún momento la reciba, cuando realmente deberíamos tener al menos hacer el esfuerzo de que realmente esa información sí llegue y que haya respuesta. Hay audiencias que tienen acceso a diferentes plataformas. Cualquier tipo de persona, pues depende mucho de los programas también. Por ejemplo, en los programas, digamos, más informativos, generalmente son señores almorzando. O en los programas ya más juveniles, son personas ya de edad más baja. Y cada vez más como en la parte del interés, o sea, siento como que cualquiera puede ver algún programa que puede ser como de boca en boca, entonces como que uno dice como, voy a mirar eso, entonces para mí es más algo así como de interés de la gente. Bueno, yo siento que es importante que Teleantioquia hable de democracia porque Teleantioquia llega a muchos lugares en Antioquia a los que de pronto no tienen tanto acceso a otros medios o el acceso a internet no es tan fácil, entonces es como un medio por el que las personas se pueden informar de una manera más cercana, además de que las personas de los pueblos
pueden confiar más en Teleantioquia al sentirlo más cercano. Entonces siento que puede transmitir esta información de una manera clara, concisa y llegando a más lugares. Pues debe haber una especie de coherencia. La primera es, no puede ser que un programa esté defendiendo la democracia, defendiendo los derechos, defendiendo a los televidentes de esa manera como lo hemos concebido en esta conversación, y por el otro lado, una hora después o al día siguiente tenga otro tipo de programas donde destruyo lo que estaba construyendo, digamos, en otro tipo de publicación. Recordemos que Gustavo Petro, con su pacto histórico, tuvo una votación de 8.542.020 votos y quienes votaron por Rodolfo Hernández fueron 5.965.531 colombianos. Lo segundo es pensar que la televisión, a pesar de las dificultades que tiene, todavía tiene un impacto importante y que cuando uno hace un programa hay que entender que no lo está viendo ni mi mamá, ni mi papá solamente, ni los amigos, sino que yo estoy construyendo una realidad y las palabras pesan, los puntos de vista pesan, la responsabilidad pesa, la ética pesa. Una de las condiciones que hace que las elecciones sean un buen mecanismo para escoger gobierno es que ahí tanto la gente que gana como el que pierda reconoce al final de la jornada el resultado, le da legitimidad. Eso ha evitado muchas guerras, ¿no? Muchos conflictos de grandes proporciones. Estos aparatos también son el mensaje, es decir, la manera como yo transmito la información, los formatos, los géneros, el tono de la escritura, el código de conversación, el lenguaje, también es algo absolutamente fundamental para llegar a las personas. Es increíblemente fácil y delicioso. Es un molde de atún con espinacas en salsa bechamel y queso que les va a encantar. No hay definitivamente una receta. Todos los días habría que estarse preguntando y casi que haciendo un censo continuo, casi que midiendo la temperatura de a dónde estamos llegando, quién nos está escuchando, cómo respondemos a los televidentes. ¿Tú sabes cómo nacen los bebés? Sí. ¿Cómo? La quinta, y que es muy difícil si no utilizamos estos nuevos medios, es la respuesta de los televidentes. Es decir, no solamente emitir una información y quedarse con información, necesitamos el feedback, la comunicación. Si eso no se da, lo único que estamos haciendo es informar y la información se quedará simplemente ahí. Recuerden tomar las medidas necesarias para cuidarse de esta ola de calor. Por estos días el bloqueador y el ventilador se han vuelto mis mejores amigos. Veamos quiénes son los televidentes fieles a la señal de nuestro canal y las propuestas que tienen los jóvenes para que Teleantioquia produzca contenidos más cercanos a ellos. Normalmente lo veo a las horas de la noticia, cuando va a ver las noticias. Serenata, usted sabe que los sábados en la noche. Y las tres gracias después de las noticias, algo así. A mí me gusta mucho específicamente porque conozco mi región. Yo veo Teleantioquia hace muchos años y me gusta mucho el canal porque tiene programas muy edificantes. Pues ellos, o sea, de cultura, de recreación, son buenísimos. Yo siempre soy de que me paso de Caracol a ver las noticias de Teleantioquia, tanto a mediodía como en la noche. Siento que las audiencias son muy generales. Los contenidos locales claramente pueden llegar a tener una importancia nacional debido a que, no sé, para poner un ejemplo, una calamidad bastante grande localmente acá en Medellín obviamente va a tener un impacto bastante grande nacionalmente. No, yo diría que no. Yo creo que el resto de Colombia también es muy importante, pero sin dejar de lado a Antioquia. Creo que Antioquia debe ser el foco. Colombia debería tocarse por los lados. Sobre lo que somos, generar una televisión para Colombia y pues lo que se quiera proponer de ahí en adelante. ¿Hasta qué punto cuando hablamos de un canal regional o un canal local implica sacrificar lo universal? No, yo creo que hay una manera de ser universalmente locales. Hay temas que tratados desde la localidad pueden generar un efecto universal. Entonces, cuando hablamos de un material, ¿cómo es que es compostable? Compostable. Sí, esto está hecho de fécula de maíz. ¿Es fécula de maíz? Sí. Los contenidos siempre deben de estar pensando en el público, es decir, el tipo de público, si es infantil, si es para adultos, pero que además piensen en las necesidades de los antioqueños, porque es de este lugar.
partir de las inquietudes del territorio, pero eso no significa entonces que los contenidos sean solo sobre Antioquia. Entonces, uno diría, bueno, tal vez esto sea relacionado con temas muy de Antioquia, muy de nuestra región. Siento que podría mostrar más algunos pueblos que son como más pequeños, más olvidados o que están más como en las periferias. Yo hablo del medio ambiente, hablo de los derechos, hablo de la niñez, hablo del calentamiento global y de pronto lo estoy tocando desde la localidad, pero también mi espectro puede ser completamente amplio. Deberían tener un contenido global. ¿Por qué? Porque muchas veces también nos estamos aislando del mundo y solo nos estamos concentrando en la parte en donde estamos haciendo, digamos, el programa, lo estamos emitiendo. Ese concepto de la universalidad de lo local también nos obliga a desaprender una vez más, a darnos cuenta de que no es solamente la localidad cerrada, sino la capacidad que tengo de ver esa localidad a la luz, digamos, de un mundo mucho más abierto. Para mí un contenido local sí puede tener un nivel de interés más global porque, pues, como hemos visto, por ejemplo, series de Tailandia las vemos aquí, series como Pablo Escobar las veían también como en Japón, Betty la Fea está doblada en japonés, entonces la verdad siento que es un contenido que se puede ampliar mucho. Después de la pausa resolveremos por qué se debe hablar de fortalecimiento de nuestro sistema democrático en un canal público de televisión como Teleantioquia. La televisión es el medio de información y entretenimiento más importante de Colombia. Veamos qué opinan los jóvenes de que este medio sea una herramienta que ayude en la construcción de la opinión pública. Y pues es importante justamente porque permite que las personas a través de los diversos temas que abordan pues conozcan más y como sociedad pues se evoquen más a interesarse por los temas de interés público. Bueno, un canal de televisión pública para mí es como la difusión de mensajes de interés para todas las audiencias y mensajes que sean apropiados para cada una de las edades. Ya. Un canal de televisión pública es donde se muestra y se debe mostrar la verdad a los televidentes o a las personas, mostrar como la última hora, pues toda la información que necesitamos ver o consumir. Y pues también presentan como otras cosas que pueden ayudar a las personas o les aporta algo en el día. Uno esperaría que un canal de interés público pues obviamente trate los temas de interés público, no necesariamente los temas del público, que puede existir eventualmente, pero no necesariamente lo que le interesa al gran público es de interés público. Estoy hablando de la educación, estoy hablando de la formación, estoy hablando de la democracia, estoy hablando de la ciudadanía, estoy hablando del derecho a la información, estoy hablando del desarrollo de la libre personalidad, estoy hablando de los asuntos de género, estoy hablando del respeto por los niños, estoy hablando del respeto por el medio ambiente, la cultura. Nosotros como casa productora y como equipo de trabajo del programa Dale Play eSports nos sentamos a organizar el contenido que se va a transmitir en el programa y pensamos en crearles un contenido más fresco, más digerible, para que sea mucho más fácil de consumir y entender para nuestros televidentes. Lastimosamente, fruto de lo que pasa hoy con el mercado, hay momentos donde dentro de los canales públicos hay una suerte de programación que no necesariamente cumple con lo público y se parece más a lo que ofrecen los privados. Lo digo básicamente cuando hay una intención que va más allá de la formación y termina en el espectáculo, termina en la controversia, termina en el clickbait, en buscar básicamente el rating, tratar de encontrar a toda costa la audiencia. Y yo sé que eso es muy importante, pero en esa discusión, en esa carrera, es posible que se enfrenten dos visiones de lo que significa la televisión pública frente a lo que se asocia relacionado con la educación, con la formación, con la ciudadanía. En el caso de Teleantioquia, somos rigurosos en la evaluación de dichos contenidos, hacemos respetar todas las normas que tiene la CRC y todas las normas de televisión y de cuidado también y de respeto por las audiencias en el país.
Considero que la televisión sí debe tratar temas públicos, ya que claramente ese es el que nos consume. Entonces, al tratar temas de interés público, también aumenta el rating y aumenta el interés del consumidor por ver el programa. En un canal como Teleantioquia es importante hablar de construcción de democracia porque son las herramientas que se le brindan a las personas que habitan Antioquia. Entonces, con todas esas herramientas, las personas pueden tomar decisiones al respecto. Si bien esos canales son muy importantes, no hay que olvidar que un canal, en este caso informativo, no es tampoco el único responsable de lo que pasa con la democracia. Creo que es un asunto coral en donde los medios de comunicación cumplen un papel muy fundamental y los públicos. Hay hasta el momento reporte de tranquilidad, cobertura de seguridad y presencia de la fuerza pública en todas las mesas de votación. Los medios de comunicación tienen un papel muy importante en la democracia. Yo creo que el principal es ser un medio, ser un canal. Digamos, está la población, la sociedad civil y está, digamos, el gobierno. Y creo que el medio de comunicación lo que hace es ahí como estar entre los dos. Eso es algo muy importante, porque, digamos, si no logramos llegar a los gobernantes, hay una ruptura en la democracia. Es absolutamente fundamental. La comunicación es un camino expedito para generar procesos democráticos. Una sociedad sin periodismo, una sociedad sin medios de comunicación, una sociedad sin la posibilidad de conocer digamos, las diferentes realidades, pues obviamente mina todos los procesos democráticos. El voto en blanco es una opción válida que tienen los ciudadanos para marcar dentro de las tarjetas electorales cuando la oferta de candidatos no satisface sus intereses. Teleantioquia es un medio público, pero no puede olvidar que se debe al público, no al gobernante. Entonces creo que es importante que haga un papel ahí como riguroso, no de contrapoder, pero sí de ser veedor. Pero, dada esa condición particular de formación, implica mínimamente encontrar un código de conversación con las audiencias y no solamente entenderlos desde las emisiones tradicionales, sino también desde todas las miradas que tenemos alrededor de los nuevos formatos. Implica reformularlos. A veces pareciera una cosa, digamos, satánica pensar que eventualmente se puede hacer un TikTok o se puede hacer un Instagram, o puedo trabajar en Facebook, o puedo trabajar a través de cualquiera de estas plataformas, asuntos de contenidos públicos derivados de la programación de un canal público, y creo que eso es un gran error. La gentrificación es un proceso en el que personas con mayor capacidad se mudan a un barrio en desarrollo o tradicional, provocando cambios en su carácter, uso o costo de la propiedad. Veamos ahora algunas reflexiones finales de nuestros invitados. Nosotros también tenemos en cuenta de que la televisión no solamente se hizo para entretener, sino que también debe ser para informar. Y creo que en eso estamos muy coordinados con lo que la televisión pública es. El tratar de tener sí programas que sean entretenidos para el televidente, que puedan ser divertidos, pero que de una u otra forma ayuden también a solucionar algunas de las cosas que los televidentes necesitan. Entonces, valoramos mucho a nuestros defensores y defensoras del televidente. Acompañamos cada uno de los procesos en los que nos requieren, brindamos todas las herramientas para que puedan realizar bien su trabajo, y una de esas herramientas es este programa que ustedes están viendo hoy. Saberte Ver es la relación del defensor del televidente con las audiencias, y ese ejercicio de formar audiencias críticas frente a lo que hacemos los medios de televisión, los canales públicos de televisión en Colombia. No dejen de escribirnos a nuestro correo defensor@teleantioquia.com.co. Esto es Saberte Ver, el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia, para ver la televisión con otros ojos. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta entonces. Este programa fue realizado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC.